hoy quisimos conversar contigo y qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. Yo me siento honradísima porque, bueno, el tema definitivo de la seguridad digital, si tú eres emprendedor, pues yo creo que es un tema importantísimo en el cual pues se te puede ir la vida, en el cual puedes perder mucho dinero y en el cual pues puede haber muchísimo afectado. Así que, bueno, nada, queremos agradecerte, Luis, que hayas estado aquí, que estés con nosotros y podamos conversar esta noche sobre este tema de la ciberseguridad. Bueno, la idea, no sé cómo quieres que hagamos. Te formulo la primera pregunta y luego expones. La idea también es que los que están conectados aquí esta noche con nosotros puedan preguntarte también. Pero bueno, yo arranco con la primera pregunta, siempre hacemos eso y luego nuestros contertulios siguen con las ideas y con sus preguntas que suelen ser las más divertidas. Para aquellas personas que están esta noche aquí con nosotros en Venezuela, en Venezuela adentro, déjenme comentarles que Luis es experto en ciberseguridad. Y esto no es poco, en momentos como los que estamos viviendo, ser experto en ciberseguridad es tener un conocimiento muy útil para evitar situaciones pues bastante complicadas, peligrosas, y yo creo que incluso más allá del tema económico, todos deberíamos tener protocolos de seguridad en nuestros datos, en nuestro día a día. Así que bueno, Luis, ¿qué se entiende? Lo más sencillo, ¿no? Con esto yo sé que no me voy a ganar el premio Pulitzer, pero para arrancar por el ABC, ¿qué se entiende por ciberseguridad y cómo ha evolucionado en el tiempo? Mira, a mí me gusta definir ciberseguridad como los procesos digitales de disminución de daños, peligros y riesgos. Hago el énfasis en digitales cuando hablamos de ciberseguridad, porque cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de procesos y quizás definir la seguridad sea el paso previo para luego entrar en la ciberseguridad, porque al final la seguridad es un asunto holístico y se debe entender como un tema de procesos. Y cuando hablamos de procesos no nos referimos únicamente a herramientas que ahora voy a instalar, cosas que ahora voy a hacer como borrar todo el tiempo mis chats de WhatsApp, etcétera, etcétera, sino también que tú adaptes tus hábitos a unos hábitos un poco más seguros. Por ejemplo, la gente que trota todas las mañanas. Eso es un hábito bastante saludable, pero para personas como yo, que somos algo flojos en esa materia, es muy complicado adquirirlos. Toma 21 días poder adquirir un hábito y toma solamente 3 días perderlo. Entonces, ¿cómo dices, Marisabel? No, que yo soy esa, yo soy esa. Estás hecho una descripción perfecta de mi condición. Es, exactamente. Pero ya cuando hablamos de la seguridad digital o de la ciberseguridad, hay hábitos que deberíamos adquirir en nuestros procesos diarios que van a hacer de nuestra vida digital algo mucho más seguro. Entonces, a ver, cuando empezamos a hablar de estos hábitos, casi todo el mundo nos pide a los que nos dedicamos a dar estas charlas a dame una guía de cómo yo tengo más seguridad, o dime un paso a paso, o dime 5 recomendaciones. Y claro, a lo mejor en el calor de una entrevista o quizás como para una pregunta-respuesta, uno tiene como 5 tips que uno va a dar, pues, o sea, ten contraseña segura, tengo un método de verificación en 2 pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la seguridad va mucho más allá de eso. No es solamente que yo te dé tips sueltos y ya, sino es cómo tú incorporas herramientas y cómo tú incorporas en tus procesos diarios hábitos y también herramientas para que en tus procesos diarios tú tengas mayor seguridad. Entonces, no sé si se entendió el concepto, pero sí quiero que lo vean como un tema más holístico, que sean solamente simples herramientas. Yo siempre tengo como 2 premisas cuando hablamos de seguridad y sobre todo cuando hablamos de seguridad digital.
La primera premisa, la primera premisa es que entendamos que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Esto es quizás una máxima en temas de seguridad. Quienes hayan visto películas, series, lo que sea de seguridad, esta frase se cuela por ahí siempre, porque es verdad, somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Es decir, en donde tengamos mayor debilidad, por ahí vamos a caer. Y la otra premisa que siempre hago es entender que la comodidad y la seguridad van en un sube y baja. Si usted quiere mayor seguridad, tiene que sacrificar comodidad. Si usted quiere mayor comodidad, va a tener que sacrificar seguridad. Y yo siempre hago esto con un ejemplo. No sé si les ha pasado algunas, creo que sí, creo que a todos nos ha pasado que estamos llegando a nuestras casas y justo en el momento en el que estamos sacando las llaves para abrir la puerta, nos estamos orinando. Entonces como que el cerebro sabe que necesitamos ir al baño y que tenemos el baño cerca. Entonces estamos ahí abriendo la reja, las 80.000 cerraduras que tenemos en nuestras casas para poder pasar, para poder llegar al baño y bueno, y estar más tranquilos. Sería muchísimo más cómodo en ese momento no tener que atravesar todas estas puertas y todas estas cerraduras para poder llegar al baño. Pero sería mucho más peligroso no tener las puertas, no tener las cerraduras, porque estaríamos muy expuestos digamos, a cualquier ladrón, a cualquier intruso que quiera entrar a nuestras casas. Entonces, básicamente ese es el concepto de ciberseguridad, de seguridad y las premisas con las que me gustaría que ustedes, cada vez que lean algo, no solamente esta conversación, sino cada vez que lean algo, un artículo, un tweet, no sé, un paper, algún documento sobre seguridad, entiendan estas premisas que los van a ayudar también a entender que quienes están detrás del artículo, quienes están detrás de los papers o detrás de las herramientas que están enfocadas en la seguridad, quieren no solamente que tú tengas esa información, sino que también lo adaptes a tus procesos diarios y a tus hábitos. No sé si queremos que en la dinámica siga Luis, haciendo preguntas, cuando respuestas. hablas, fíjate, Okay. me llama la atención. Si tienes alguna exposición general, si quieres arrancamos y sobre sobre esa exposición de temas concretos o de consejos concretos que nos puedas dar, podemos ir con las preguntas-respuestas. Cuando hablas de hábitos, me llama la atención que hables de hábitos, porque bueno, en realidad sí son hábitos los que uno tiene que adquirir y los hábitos son lo más difícil de adquirir. Por ahí hay teorías que te dicen que tú necesitas por lo menos 21 días para adquirir un hábito. Ahora, ¿cómo debemos entender, y desde el punto de vista personal y desde el punto de vista, digamos, de una pequeña o mediana empresa, qué cosas deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué hábitos deberíamos adquirir? Mira, esto es precisamente lo que decía en la intervención anterior. Ya depende, cuando hablamos de un individuo, depende del hábito de cada persona, depende, digamos, de los procesos de cada persona. Y cuando hablamos de una empresa, de una organización, también depende de los riesgos a los que están expuestos estas empresas. Evidentemente, como fórmulas generales para los individuos y para las empresas, como por ejemplo, tener un buen protocolo de contraseñas, tener activa la autenticación en 2 pasos, tener antivirus instalados, originales, actualizados, tener sistemas operativos también actualizados, tener protocolos de seguridad establecidos a la hora de intercambiar archivos en el caso de organizaciones, empresas, etcétera, etcétera. Es decir, ya cuando hablamos de ver qué hábitos hay que adquirir, ahí yo empezaría como a tener muchas conversaciones contigo a ver cuáles son los hábitos que tú tienes. Y quizás la puerta de entrada para esto son las contraseñas, y aquí empiezo yo a hablarles un poquito como de temas más concretos de seguridad digital. Las contraseñas, si queremos ver
nuestras identidades digitales, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, nuestro correo, no sé, nuestra cuenta bancaria. Ya voy a responder esta pregunta de Reishan Ferrer. Así que cuando vemos todas estas cosas, Instagram, Facebook, correo, cuenta bancaria, etcétera, etcétera, lo podemos ver como casas digitales. Instagram es una casa digital, Facebook es una casa digital, el correo es otra casa digital, etcétera, etcétera. Todas estas casas digitales guardan una información particular y exponen una dinámica en particular. Por algo tenemos distintas redes sociales y tenemos distintas casas digitales. Ahora bien, cuando tenemos una sola contraseña, en todas las redes sociales lo que tenemos es la misma llave en cada casa digital, lo cual facilita para alguien que de alguna manera pueda obtener esta llave digital, pueda tener acceso a todas tus casas digitales. Por eso la recomendación de siempre, eterna, que vamos a dar todo el tiempo, cada vez que hablamos de este tema, es tener distintas contraseñas en todas las redes sociales. Distintas contraseñas en todas las redes sociales. Si usted tiene 10 redes sociales, usted tiene 10 casas digitales y las 10 casas digitales tienen que tener 10 contraseñas diferentes. Por algo en nuestras casas también tenemos llaves diferentes. Yo estoy seguro que si ustedes buscan su llavero, este es como el de mi casa, y tengo varias. Bueno, ahí le estás respondiendo a Rachel que estaba preguntando. Exactamente. Exactamente. Necesitamos llaves diferentes para cada red social. Llaves diferentes para cada casita digital. Y veámoslo así. Veamos, mi correo es una casa digital. Mi cuenta de Zoom es una casa digital. Mi cuenta de Instagram es una casa digital. Mi cuenta de Twitter es una casa digital. Todas estas casas necesitan llaves diferentes. Ahora bien, hay una pregunta que ustedes me pudiesen hacer, que es, ok, ¿cómo yo me acuerdo entonces de las casas, de las contraseñas de las casas digitales? Y bueno, aquí fíjate que Reishan se adelanta, conoce una app segura para tener a mano todas esas llaves y no pasar por el, uy, se me olvidó, ¿cuál era? Generalmente hay dos recomendaciones. La primera recomendación es que tengas reglas mnemotécnicas, es decir, que tú tengas una norma con la cual te vas a acordar de esa contraseña. Y la segunda recomendación es sí aplicaciones gestores de contraseña. Voy a hablar un poco de la primera para luego entrar, digamos, en detalles con los gestores de contraseña. Cuando hablamos de reglas mnemotécnicas, la idea es que ustedes tengan una contraseña base. Les voy a pedir que presten atención aquí un pelín al chat y yo les voy a ir explicando más o menos este proceso de construcción de contraseñas. Pueden escribir, por favor, en el chat una canción que les guste. Vamos a ver aquí. Escriban una canción, canciones que les gusten, vamos. Sin pena. Puede ser un placer culposo, aquí no estamos para juzgarlo. Ajá, ahí te escribí una. In Your Eyes. Ok. A ver, ¿quiénes más tienen? ¿Qué otras canciones tienen por ahí? Te escribí dos. Del tope al fondo. Del tope al fondo de Cultura Profética. Claro, si es Titi, es cultura profética, eso Qué no me cabe bueno. duda. Titi, eres de las mías. A ver, ¿quiénes más? ¿Quiénes más? Vamos a lanzar canciones, distintas canciones. Estamos tímidos aquí. Estamos tímidos, no se preocupen, aquí estamos en confianza, estamos en familia. O a lo mejor hay tramposos que tienen aquí el Zoom y se fueron a hacer unas cosas y están escuchando. El problema, dice Angeli Rivas. Yanile, ajá. Ajá, Magic in the Air. Ok. Yo creo que con esto podemos hacer varias cosas. Lo primero que yo hago cuando voy a crear una contraseña es que me meto en una página que es un ejercicio bastante interesante, que se llama howsecureismypassword.net. Se los voy a dejar aquí. Ustedes pueden copiar y pegar en sus navegadores.
¿Qué hace esta página? Esta página calcula el tiempo que se tarda una máquina promedio en adivinar una contraseña. Usted puede hacer el ejercicio con sus contraseñas para ver qué tanto tiempo se tarda una computadora. Entonces, si usted pone 8 dígitos, por ejemplo, eso se tarda 2 milisegundos. Para las personas que tienen, por ejemplo, su cédula como contraseñas de algunas cosas, que cada vez las plataformas permiten menos que las contraseñas sean solo números, pero siguen, digamos, habiendo plataformas que tienen esta metodología que te permiten tener solamente números. Bueno, una cédula son simplemente 8 dígitos, por más que la cédula sea un identificador único. Entonces hay mucha gente que dice, oye, ¿quién va a saber ese mi cédula? Y la verdad, digamos, para una máquina adivinar una contraseña que sea solo dígitos es un proceso bastante sencillo. De igual manera, bueno, con los nombres, con las cosas, o sea, uno puede ir jugando. Entonces, ¿cuál es el truco de pedirle la canción? Yo voy a utilizar el ejemplo de Titi, del tope al fondo. Voy a crear una contraseña base de algo que yo recuerde, de algo de lo que yo me vaya a acordar, de lo que yo siempre pueda, digamos, estar pendiente de esa contraseña. Ahora bien, para Titi, del tope al fondo no necesariamente es una buena contraseña. ¿Por qué? Porque fíjense que yo pregunté del tope al fondo de cultura profética y ya María Isabel enseguida dijo, claro que sí, porque a Titi le encanta cultura profética. Entonces, si María Isabel, digamos, conoce a Titi y quisiera hackearla, puede ella suponer que Titi puede tener contraseñas vinculadas con su banda favorita o con una de sus bandas favoritas, que es cultura profética. Entonces, digamos, no hagamos nuestra contraseña base con cosas que sean tan obvias, ¿no? Que sea tan obvio que nos guste. Entonces, podemos arrancar con del tope al fondo como contraseña base. Pero esta contraseña base, así escrita, solamente tiene letras minúsculas y no necesariamente es una contraseña fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a adaptar esto a una contraseña que tenga los requerimientos de una contraseña fuerte, que es tener números, letras minúsculas, letras mayúsculas y caracteres especiales como la coma, el punto, el signo de exclamación, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de Ibsen la respondo un poquito más adelante, pero no se me va a olvidar, te lo prometo. Entonces, en del tope al fondo puede ser nuestra contraseña base y vamos a agregarle estos elementos. Lo primero que a mí se me ocurre es a cada palabra ponerle su inicial en mayúscula. Es decir, la D mayúscula, la T mayúscula, la A mayúscula y la F mayúscula. Es lo obvio, ¿no? Luego, lo que yo puedo hacer es empezar a cambiar letras por números o letras por caracteres especiales. Lo que tengo que recordar es siempre cambiar la misma letra por el mismo carácter o el mismo número. Por ejemplo, yo puedo sustituir la L por el signo de exclamación. Entonces, como hay dos L, yo voy a agregar dos signos de exclamación. Otra de las cosas que yo puedo hacer es cambiar el 0 por la O. Bueno, al revés, la O por el 0. Y lo otro que puedo hacer es cambiar las E por un 3. Y me queda esta contraseña. Si yo copio y pego esta contraseña en How Secure is My Password, él me va a decir que se tarda, ya les digo cuánto se tarda 200 millones de años una computadora promedio en adivinar esta contraseña. Sí, es una contraseña mucho más segura, que del tope al fondo, por sí sola, que se tarda, según esto, 51 años. Sin embargo, nos pone como un fondo naranja diciendo que no es tan seguro. Entonces,
esta contraseña es mucho más segura, pero ahora bien, yo les dije al principio de mi intervención en cuanto a contraseñas que no deberíamos tener la misma llave en todas las casas digitales. Entonces, lo que podemos hacer es agregar sufijos o prefijos a mi contraseña base para yo acordarme de cuando sea la contraseña de Twitter, la contraseña de Facebook, la contraseña de Instagram, etcétera, etcétera. Un ejemplo, digamos, básico es agregarle, por ejemplo, tw punto del tope al fondo, ig punto del tope al fondo, fb punto del tope al fondo, digamos, para diferenciar que sea de Twitter, de Facebook o de Instagram. Les estoy diciendo esto, estas siglas como solamente como ejemplo. O sea, traten de usar mecanismos mnemotécnicos que no sean tan obvios, porque si ustedes por alguna razón pierden esta contraseña, digamos que esta contraseña puede ser adivinable. Si ven que hay una TW, bueno, voy a intentar con IG en Instagram y a lo mejor lo adivino. Entonces, agreguen prefijos o sufijos que ustedes vayan a recordar, aunque ustedes les recuerden esa red social, para diferenciarlos. Pero fíjense, tienen la misma contraseña base y lo que cambian son los prefijos y los sufijos. Este es el método que yo uso, que yo personalmente uso. Y lo uso porque a mí se me hace, digamos, sencillo recordar y tengo mis reglas mnemotécnicas para las redes sociales, mis contraseñas bases y todo esto. Pero siempre en este tipo de talleres, este tipo de conversaciones, hay personas que dicen, pero es que yo no soy capaz de recordar ni siquiera la fecha de aniversario con mi pareja. Y está bien, no pasa nada. O sea, a lo mejor tantas cosas en la cabeza, la dinámica de trabajo no permite que tengamos el espacio mental como para estarnos acordando de las distintas contraseñas que quizás ni siquiera usamos a diario porque tenemos nuestros dispositivos configurados para iniciar sesión de una sola vez. Entonces, si alguno de ustedes es una persona de ese tipo, yo les recomiendo Bitwarden y les voy a escribir el nombre aquí. Bitwarden. Bitwarden es una aplicación que funciona como gestor de contraseñas. Es decir, es como una bóveda en donde tú vas a guardar todas tus contraseñas y solamente te tienes que acordar de una contraseña, la de Bitwarden, que tiene que ser una buena contraseña. Que no es nada más del tope al fondo, sino quizás una buena contraseña para Bitwarden es del tope al fondo y podemos ponerla así. Para que sea una contraseña más segura. Ahora, Luis, una pregunta, Luis, ¿qué tan seguro es Bitwarden? Porque si todas tus contraseñas están dependiendo de una sola aplicación. Sí, eso es una muy buena pregunta. Es una bóveda bastante segura. Ahora bien, una cosa es que la bóveda sea segura y otra cosa es que tú dejes la bóveda abierta. Ellos casi siempre tienen, lo voy a poner con el ejemplo de la bóveda como para que lo entendamos. Es cuando tú dejas imagínate que tú dejas la bóveda abierta, casi siempre tiene un mecanismo donde la cierra automáticamente. La cierra automáticamente. Ahora bien, si tú tienes una hoja de papel que dice Bitwarden y la contraseña está escrita en la hoja de papel y esa hoja de papel la tienes pegada en tu escritorio de trabajo, no sé, en tu cuarto, en el espejo, encima de tu ordenador, etcétera, etcétera, evidentemente no importa la seguridad que tenga la bóveda porque ahí está la clave de la bóveda. ¿Sí me explico? Entonces, sí, la bóveda es segura, es bastante segura, pero también depende que nosotros en nuestros hábitos tengamos niveles de prevención para que no nos hackeen la bóveda, para que no nos abran la bóveda. Y parte de que no nos abran la bóveda es que no tener digamos, la llave de la bóveda expuesta por allí. Preguntan aquí, Sucre, ¿Bitwarden es más segura que LastPass? No. Lo que sucede con LastPass es que nosotros
la estamos dejando de recomendar para una audiencia venezolana, porque LastPass en su última actualización dejó, en su versión gratuita, dejó de permitir tener la cuenta activa en varios dispositivos. Entonces, como no puedes utilizarla en varios dispositivos, nosotros no solemos recomendarte que pagues por ello, porque el acceso a dólares en Venezuela a través de tarjetas de crédito y todo esto suele ser difícil, y además no necesariamente las personas tienen recursos en su bolsillo como para invertir en estas herramientas, que tenemos otras herramientas con la misma capacidad que te lo ofrecen de manera gratuita. LastPass y Bitwarden tienen, en mi criterio, el mismo nivel de facilidad en cuanto a la interfaz gráfica, y comparten el mismo nivel de seguridad. Está muy bien. No digo nada negativo de LastPass, simplemente que, bueno, tiene esta desventaja para público como el nuestro, en donde invertir recursos en esto es bastante complicado. Sigo leyendo. Sí, ¿Es seguro tener el teléfono o, en caso de la computadora, en opción automático con las contraseñas? Depende de qué tan fácil o difícil sea el acceso a tu teléfono o a tu contraseña. Es decir, si tú tienes el teléfono que puedes deslizar y de una vez se abre, ves, el mío por lo menos me pide una contraseña. O sea, entonces, si tu teléfono se abre de una vez, no tengo un teléfono a la mano que haga eso, entonces no va a ser tan seguro, porque una vez alguien se mete en tu teléfono puede ver todo. Igual con el ordenador debería tener una buena contraseña para poder acceder a él. Si no tiene una buena contraseña, entonces no es tan seguro. De todas maneras, digamos, hay algunas cosas que no deberíamos tener tan al descubierto en nuestro ordenador o en nuestros dispositivos. Que son esas cosas que no deberíamos tener así tan, digamos, tan al aire libre. Cosas que nosotros mismos consideremos sensibles, que no creamos que en un descuido alguien vea. Yo nunca he usado este tipo de aplicaciones. ¿De qué se trata la verificación en 2 pasos? Vamos a conversar de esto ahorita ya. ¿Qué servidores de correo considera usted que son seguros? ¿Usted considera que Face ID es seguro? Para la gente de Táchira que está haciendo esta pregunta, no me gusta Face ID. Voy a explicarlo rapidito. El problema con Face ID es que la tecnología todavía no mide profundidad. O sea, lo que hace Face ID es que determina cuáles son algunos elementos de tu cara que te hacen característico a ti. Hay un tema con los pómulos, con los puntos, unos puntos de la nariz, digamos, quizás un ilustrador lo puede decir mucho mejor que yo, pero digamos, hay elementos distintivos de nuestro rostro que hacen que nosotros seamos nosotros. Y esos puntos distintivos es lo que mide el teléfono. Entonces, hay casos de Face ID en donde fotos bien nítidas desbloquean el dispositivo. ¿Por qué? Porque esos puntos todavía no miden la profundidad, por ejemplo, de los ojos. O sea, de aquí a aquí hay una profundidad. Entonces, si tú se lo muestras en plano al dispositivo, él abre y, digamos, es posible de acceder. Otra de las cosas que no me gusta de Face ID es que asimila la profundidad. Solamente con ponerte el teléfono en la cara, ya va a abrir, o sea, te va a abrir, pues, porque te lo están mostrando ahí al rostro. Y además las contraseñas deberían rotar, o sea, deberíamos tener el hábito de cambiar las contraseñas por lo menos cada 6 meses. Idealmente cada 3 meses, pero por lo menos cada 6 meses. Y tú no puedes cambiarte tu rostro cada 6 meses, porque, bueno, a menos que seas el Chapo Guzmán o esta gente, pero no, probablemente no te vayas a cambiar el rostro, entonces probablemente no puedas cambiar tu contraseña de acceso. Pasa lo mismo más o menos con las huellas dactilares. Lo que pasa es que con las huellas dactilares, digamos, hay otros temas de seguridad ahí que podemos conversar. Pero por eso, a mí en particular, cada vez que me nos preguntan, no considero que Face ID sea un buen método de bloqueo de ningún tipo de dispositivo, ni el teléfono móvil, ni del ordenador, ni de ninguna
otra bóveda. Hablamos ahorita de las contraseñas y aprovecho la pregunta que hace Abdi García en Sucre en cuanto a la verificación en 2 pasos. Fíjense, la verificación en 2 pasos es un método adicional de autenticación de un usuario, de una persona. Es decir, otra forma que tienen las plataformas para saber que nosotros en efecto somos nosotros. Y funciona bajo esta lógica. Funciona algo que sabes y algo que tienes. Algo que sabes debería ser tu contraseña. Y algo que tienes es algún tipo de dispositivo o algún código que debes tener tú para poder validar que en efecto seas tú. Algo que previamente tienes configurado. Quizás todos conocemos como verificación en 2 pasos los mensajitos de texto, que algunas veces Gmail los tiene, en algunas cuentas los tiene predeterminados y ahorita como que nos está obligando a tener esta verificación en 2 pasos. Por ejemplo, que usted meta su contraseña y te llega un mensajito de texto. Entonces, lo que tú sabes es tu contraseña y lo que tienes es el dispositivo físico en el que te va a llegar ese mensajito de texto. En el caso venezolano, por el contexto en el que nosotros estamos, nosotros no recomendamos como autenticación en 2 pasos el mensajito de texto. Sí recomendamos una aplicación que se llama Auti. La voy a escribir por aquí. Auti. Auti es una aplicación que funciona con datos en donde te van generando los códigos y cuando tú metes tu contraseña, bueno, con el código de Auti es tu forma de validar que tienes, es algo que tienes, digamos, el código de Auti y validas que en efecto seas tú. Es una aplicación gratuita que pueden instalar tanto en iOS como en Android y se adapta a todas las plataformas, a todas las redes sociales. Si lo llegasen a necesitar, yo les puedo compartir un manualcito bastante, digamos, bastante simple de cómo configurar Auti en todas las redes sociales, pero de verdad que es bastante sencillo. Recomendación: cada vez que ustedes vayan a configurar verificación en 2 pasos, todas las plataformas lo hacen, todas las plataformas se los ofrecen y deben imprimir o tener escrito 10 códigos de respaldo, 10 códigos de seguridad que te los entregan las plataformas en caso de que tu método de autenticación en 2 pasos falle. Por ejemplo, tenemos instalado Auti en nuestro dispositivo móvil, pero resulta que este aparato físico que tenemos, bueno, se nos dañó, se nos perdió, nos lo robaron, qué sé yo, pasó algo con este teléfono. Bueno, usted cuando va a entrar a la plataforma que sea, por ejemplo su correo, usted coloca su correo, su contraseña y luego cuando le piden el método de verificación en 2 pasos, usted pone el código de seguridad que la plataforma ya previamente le dio cuando configuró el método de verificación en 2 pasos. Entonces, recordatorio, siempre tener a la mano sus códigos de seguridad. Siempre. Siempre. Si ustedes ya tienen un método de verificación en 2 pasos activo y no tienen sus códigos de seguridad, no importa, puede meterse en las configuraciones y puede imprimirlos o hacerle un screenshot a la pantalla y guardarlo en un sitio, guardar ese screenshot en un sitio seguro que puede ser Bitwarden, por ejemplo, para tener en la bóveda este método de verificación en 2 pasos. ¿Qué tanto recomiendas el tener, el Google te permite guardar las contraseñas automáticamente? ¿Qué tan seguro es esto y qué tan recomendable? Yo no se los recomiendo en el caso de Google porque es depositar demasiada confianza en una sola plataforma. A ver, nunca es recomendable tener contraseñas guardadas en los navegadores. Al final lo que Google te dice es guarda todas tus contraseñas en el navegador de
de Google Chrome para que cuando tú accedas a Google Chrome desde otro lado puedas tener acceso a todas tus plataformas. Pero eso ya depende de la seguridad de Google Chrome, que no necesariamente es tan buena, que se puede quedar guardado a nivel local en la computadora o sea, digamos, en la que estemos usando Google, y la seguridad de Google digamos, no es tan buena. Entonces, no les recomiendo que guarden nunca sus contraseñas en Google y nunca en los navegadores. Si necesitan tener un espacio para guardarlas, bueno, háganlo en una bóveda segura como Bitwarden, o en el caso de que tengan LastPass, en LastPass, o en uno de estos gestores de contraseñas que, digamos, tienen una verificación y que tienen un bloqueo para el acceso bastante bien configurado. Hablemos de las contraseñas bancarias. ¿Hay alguna especificación clara o muy puntual para este tipo de contraseñas, que quizás son las más delicadas o pudieran ser las más delicadas? A ver, el banco, voy a contarte un poquito de mi experiencia como programador. Cuando yo veo aquí que alguien tiene como el fondo de la Universidad Simón Bolívar, cuando yo vi Algoritmos 1 en la Simón, lo primero que me dijeron a mí es: tienes que configurar todos los sistemas o tienes que programar todo asumiendo que el usuario se va a equivocar. Digamos, eso es como lo primero que te dicen a ti como programador. El banco asume que nosotros nos vamos a equivocar. Y es por eso que el banco, todos los bancos, hoy no te permiten tener contraseñas que no tengan números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales. Y esto lo hacen asumiendo que nosotros como usuarios nos vamos a equivocar. Otra de las cosas que hacen los bancos también es que cada cierto tiempo te dicen: su clave se venció, cámbiela. Entonces, para el banco, digamos, tengamos buenas contraseñas que no tengan datos de nosotros, contraseñas que no tengan datos de familiares, contraseñas que no tengan datos sensibles o demasiado obvios de nosotros, como pudiese ser el nombre de nuestra mascota, la fecha de nacimiento de algún ser querido en particular, la fecha de aniversario con las parejas, etcétera, etcétera. Sino tener contraseñas que no necesariamente, digamos, que el contenido no necesariamente se vincule a nosotros. Entonces, eso en cuanto a la contraseña. Ahora bien, esa contraseña deberíamos o tenerla guardada en Bitwarden o en un gestor de contraseñas, o tenerla anotada en nuestra memoria. No tener una agendita que tengamos para arriba y para abajo con las contraseñas del banco. No tener un bloc de notas en el celular con las contraseñas del banco. No tener la contraseña del banco anotada en un papelito en el escritorio del trabajo. No tener esa contraseña, digamos, guardada en mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Digamos, solamente tenerlas o en Bitwarden, que es una bóveda segura, o tenerlas en nuestra memoria, que siempre nos vayamos a acordar de ella. Y así como con la contraseña del banco, con el resto de las contraseñas. Porque muchas veces pensamos que lo más delicado es la cuenta bancaria, y sí, es bastante delicado, pero hay otros elementos que también pueden ser delicados y quizás no le estamos prestando la importancia que amerita. Por ejemplo, en el caso de un negocio, bueno, ¿qué tan grave es que un negocio empiece a tuitear o a publicar en Instagram mensajes ofensivos contra su audiencia? Por ejemplo, hace Sí, poco, es reputacional. exactamente, es reputacional. Hace poco hubo un escándalo con la gente de Contigo Venezuela, los Contigo, los termos. Y digamos, hubo como una persona que les escribió pidiéndole como presupuesto para comprar los Contigo. Y la respuesta
del supuesto vendedor fue bastante agresiva y de una atención bastante mala. Esta persona hizo pública esa atención, no sé si alguno de ustedes lo vio, eso se hizo viral en Twitter, y la respuesta de Contigo Venezuela fue que les habían hackeado el correo. Yo creo que es intentar hacer un control de daño muy malo, porque también en Instagram tenían como otras respuestas bastante ofensivas para los usuarios, pero ellos dijeron que era que los habían hackeado. A ver, si me preguntan a mí, yo desde la malicia diría que no, que creo que es el control de daños que están haciendo y ya, y que votaron a quien manejaba ese correo y esa red social, pero en efecto sí sucede que no, o sea, cuando hackean la cuenta de un negocio o buscan darle un golpe a su reputación o buscan, digamos, hacerse dueños de la cuenta para poder, digamos, para poder tener más seguidores, tener alcance, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que también tenemos que cuidar y que también valen tanto para nuestra imagen como nuestra reputación con nuestros allegados, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que voy a poner, hace un par de años se hizo bastante frecuente el hackeo de cuentas de Instagram para vender dólares y cuentas de Facebook también para vender dólares. Y todavía, bueno, hay como unos temas de usurpación de cuentas de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y a veces la gente dice, bueno, ¿quién me va a hackear a mí si yo no soy nadie? Si yo solamente subo ahí la foto de mi perrito y la foto de mis gatos, qué sé yo, o subo por ahí de fotos de comida, etcétera, etcétera. Y resulta que, bueno, que tú sí eres una persona que tiene siempre todos tenemos impacto en nuestro círculo cercano de alguna u otra manera. Hay gente que te quiere, o habrá gente que quizás no te quiere, pero igual te sigue. Y a todas esas personas tú le puedes llegar a través de tus redes. Entonces, si a estas personas, por ejemplo, les ofrecen dólares a buen precio, no importa si te quieren mucho o no, probablemente puedan morder el anzuelo y probablemente tú vayas a quedar salpicado o salpicada en unos temas de estafa en los que no tienes ninguna responsabilidad, pero podemos tener la prevención de que esas cosas no nos pasen ajustando bien la seguridad de nuestras cuentas. Entonces, básicamente con una muy buena contraseña y con verificación en 2 pasos tenemos una buena barrera de seguridad. Ahora bien, algo que deberíamos internalizar y tener presente es que no podemos compartir con nadie ese código que nos llega ni nuestra contraseña. Un ejemplo bastante común, Claro. tal vez, que está pasando bastante en Instagram, es que, es que llegan las personas y les escriben. Entonces les escribe una supuesta cuenta de Instagram con un supuesto operador y les dice, hola Marisabel, vemos que tu cuenta tiene bastante engagement. Por lo tanto, desde Instagram queremos que empieces las gestiones para poder verificarte la cuenta. Por favor, haz clic en este enlace e indícanos tus datos. Cuando Marisabel le da clic al enlace, se le abre una interfaz muy parecida a la de Instagram, que le pide su usuario y su contraseña. Ella pone su usuario y su contraseña y le llega le llega eventualmente un mensaje de texto o algún método de verificación en 2 pasos. Entonces llegan y te escriben en la cuenta y te dicen, hola, te hemos enviado un mensaje de texto o te hemos enviado un código a tu verificación en 2 pasos. ¿Podrías comunicarnos o podrías enviarnos eso por aquí? Entonces, o ve el mensajito de texto, lo que sea, y ella entrega el mensajito de texto y resulta que, bueno, le está entregando eso a personas que quieren hackear su cuenta porque ella entregó sus datos confiando que era Instagram que él escribió para verificarle la cuenta. Instagram ni ninguna red social nos va a escribir para verificarnos la cuenta, ni nos van a escribir para decirnos que violamos algún tema de copyright y que le demos clic a este enlace, nada de eso.
Si algunas veces estas cosas pasan, ellos se comunican por correo y de verdad que no va a ser de una cuenta que tiene 0 seguidores o de un correo todo fantasma. Mm. Eh, y de verdad que tenemos que estar bien atentos porque estas cosas pasan y pasan muchísimo. Entonces, no compartamos nuestra contraseña ni compartamos los códigos de verificación en 2 pasos. Luis, ya no nos queda mucho tiempo, pues por lo general pues nos reunimos media hora, pero en este caso pues lo hemos extendido a 1 hora. Pero hay un tema que es interesante y tiene que ver con las cuentas de plataformas compartidas con el equipo de trabajo. ¿Hay algún tipo de recomendación allí que se pueda dar? Sí, separemos las cuentas personales de las cuentas laborales o de las cuentas en los equipos de trabajo. Por ejemplo, si hay un equipo de trabajo que maneja la misma red social, por ejemplo, la de Venezuela Dentro, que quizás, no sé si tiene un canal de YouTube, Anchor, Sí, algo por YouTube, allí, ok. Entonces, sí. bueno, quizás tener un Bitwarden con esas contraseñas en el Bitwarden. Tener los códigos de seguridad de la autenticación en 2 pasos, que una sola persona tenga la autenticación en 2 pasos de Auti. Cuando alguien quiera abrir esa cuenta, tenga que escribirle a esta persona que tiene esa verificación en 2 pasos. En caso de que esta persona, digamos, falle de alguna manera, pueden usar uno de los 10 códigos de bloqueo en la contraseña compartida de Bitwarden y que 3 personas tengan esa cuenta de Bitwarden compartida. No más de 3 y no metamos demasiadas manos digamos, en el sancocho, ¿no? Porque se daña. Eso decía mi abuelita. Y, digamos, tengamos también presentes cuáles son esos protocolos que vamos a seguir a la hora de publicar, a la hora de contestar DM, no hacer clic en enlaces extraños, no, digamos, yo entiendo quizás digamos, el tema de responder mensajes directos y de tener ese engagement con la audiencia, lo cual está bien y las estrategias de marketing, digamos, caben, pero eh, no necesariamente tenemos que responder a todo y sobre todo a los mensajes sospechosos. Hay muchas personas que, bueno, que caen quizás en este tipo de mensajes, así como el de, hola, somos Instagram y por un tema de copyright te vamos a multar, hazle clic aquí, o mensajitos así por el estilo. No darle clic a ese tipo de mensajes, no responderlos, no generar esa interacción, porque probablemente sean intentos de estafa Sí. o intentos de hackear la cuenta. Me quedó una pregunta por aquí al aire antes de terminar, que yo les prometí que se le iba a responder. Dice, una pregunta de Sucre que quizás sea un poco delicada. ¿Tiene conocimiento con respecto a si el gobierno posee tecnología para hackear redes sociales, correos, etcétera, etcétera? Una investigación, un reportaje de Ibellice Pacheco en La Voz de América, donde hablaba un poco como de supuestas salas situacionales que tiene el gobierno para intentar hackear todas estas, digamos, cuentas y cosas por el estilo, ubicadas en Venezuela, con un enfoque no tanto para el activismo local, sino ya como por un tema regional, donde supuestamente se ha avanzado hackeando servidores y temas en Colombia. Em, Esto es, digamos, el reportaje de Ibellice, hablando ya en hechos concretos. Ha bajado mucho la cantidad de activistas que son hackeados bueno, que son hackeados en general, digamos, ha bajado ese número, y que son hackeados por razones políticas. Hace unos años, Miguel Pizarro, por ejemplo, lo hackearon y les pusieron un mensaje comprometedor con el chavismo. Eh, a, a periodistas también los han hackeado digamos, hay unos mensajes comprometedores con el chavismo, en donde tú puedes suponer como que, bueno, hay gente en el gobierno interesada en este tipo de hackeos. Ya hablando ya en términos de seguridad y siendo técnicamente responsables, tú no puedes abrogarle la responsabilidad de este caso al Estado
de esos hackeos porque, digamos, necesitas una tecnología forense que, digamos, donde tengas la prueba y puedes decir sí. Pero lo que sí sucede es que hay intentos de hackeo que nosotros de Redes Ayuda hemos documentado, y hemos visto también que hay, digamos, algunos hackeos oportunos. Por ejemplo, hay ataques de DOS a las páginas de portales y medios de comunicación. Un ataque de DOS es un ataque de negación de servicios distribuidos, donde, digamos, hay como un montón de computadoras regadas por el mundo pidiendo entrar a una página. Entonces, cuando son demasiadas, se rompe la tasa de transferencia del servidor. Es como colapsar una taquilla de banco y el que reparte las planillas ya no da para más y se cierra la taquilla del banco. Eso es básicamente cómo funciona en términos muy sencillos un ataque de negación de servicio. Entonces, a veces tal cual hace investigaciones muy buenas y muy puntuales y son atacados. Armando Info también han sido víctimas de este tipo de ataques, sobre todo en los momentos en los que publicaban cosas referentes al EXAP y digamos, todo este tema de la trama de corrupción de los CLAP. Lo que sí existe y en lo que quizás se han enfocado muchísimo más por parte del Estado, que sí es, digamos, más evidente y comprobable, es en phishing en cuanto a iniciativas que salían de la Asamblea Nacional, como en el caso de Voluntarios por Venezuela y Héroes de la Salud, en donde hicieron un phishing a los sitios web para captar los datos de las personas que se inscribieron. Esas son cosas que también están debidamente documentadas. Y segundo, se han enfocado mucho en la creación de bots y trolls en redes sociales para la difusión de su mensaje. Hay una organización que se llama Provox, que los invito a que la sigan. Se los voy a escribir aquí. Provox tiene como auditorías en las redes sociales en donde ven, digamos, cómo han sido estas tendencias, quiénes las han posicionado, qué grupos de tuiteros los han posicionado, etcétera, etcétera. Entonces, esa, digamos, es la respuesta en términos generales de esa pregunta. En los informes de Redes Ayuda, que están en nuestro sitio web, puedes encontrar como mayor información de cómo han sido estos hackeos y también cómo funcionan otros tipos de bloqueos y otras páginas que se han visto afectadas por, digamos, la acción directa del Estado y cosas que son comprobables a efectos técnicos. Sí. Luis, bueno, ya nos has dicho cómo seguirte y lo vamos a hacer y nos comprometemos y te queremos comprometer a que estés otro día con nosotros para bueno, apoyarnos también en otro tipo de temas de ciberseguridad que, bueno, ya no son tan desde el punto de vista personal y que tenga que ver con nuestras redes sociales, sino también, bueno, cosas que van más allá incluso en el accionar político, en el accionar ciudadano, que yo creo que es interesante también tener presente. Así que, bueno, agradecemos ampliamente. Para seguirlos ustedes, nos dijiste @redes ayuda. @redes ayuda para seguir todo lo que hacemos.